Un saludo a todos los que vean este video. Esta clase va a ser, más que nada fue una clase que más o menos estructuré o tengo la idea, realmente esta no estaba planificada, pero me pidieron que hiciera este video explicando el origen de los dragones, ¿sí? Ya había varias personas que me dijeron, oye, ¿tú qué sabes de los dragones? Oye, ¿qué has oído de los dragones? ¿O quiénes son? Porque mira, yo sé esto, yo sé aquello. Entonces, dije, bueno, voy a hacer un video para contestarles esa pregunta, ese cuestionamiento, tanto que a ellos, tanto que de forma general para que se entienda. Entonces, agarré también esa información, ese punto que vamos a tocar este tema, lo puedo complementar justamente con parte de que se entienda un poco más el proyecto genético a nivel de la materia bariónica, ¿sí? Donde ya entramos en los proyectos de organismos biológicos, ¿no? Que obviamente hablamos que si habla de materia bariónica, sabemos que estamos hablando de un estado existencial que corresponde a partículas elementales, ¿no? Las principales, que son la línea de los leptones, donde están el electrón principalmente, y los quarks, ¿sí? Entonces ellos, que es los bariones, ¿no? Forman los bariones, que son los protones, los neutrones. Entonces ellos forman la base fundamental de la materia en las diferentes estructuras y planos dimensionales de materia bariónica, no solamente en tercera dimensión, ¿sí? Y la primera átomo que se crea en la estabilización para generar y plasmar esa convergencia de energía, de información a ese estado atómico que ya hablamos que es a través de la energía de los Nandex, estabilizando ese punto, ese origen, justamente a nivel cuántico, podemos decir, en los niveles donde interactúan el electrón en los diferentes niveles del campo electromagnético, tanto que hay un estado cuántico en la función y la interacción entre los quarks que generan los protones y los neutrones, ¿no? Entonces, en esos niveles es donde tanto que se estabiliza la energía débica, la conciencia débica, tanto que también es el acoplamiento de la conciencia. Y en ese punto, entonces, el elemento que se forma, el primer átomo, el más simple, sabemos que es el hidrógeno, ¿sí? Por eso dicen que el hidrógeno es el punto de partida y conexión de todo el campo de estructura débica, ¿sí? Y a los diferentes planos dimensionales directamente con la estructura de la Nanandé, es decir, planos de 33, 46 dimensión en esos niveles. ¿Por qué? Porque la energía débica está directamente proyectada y acoplada a planos superiores. Entonces, aquí hablamos que los organismos biológicos están con esta composición y que de ese átomo se crean los diferentes elementos de toda la tabla periódica, ¿no? Y muchísimos otros elementos de otros planetas, de otros sectores, pero los principales, los de la tabla periódica que están aquí en la Tierra. Hablamos de esos, ¿no? Entonces, esos son los organismos biológicos. Y voy a hacer más o menos como que ese entrelazamiento, esa convergencia de información entre estos pues, organismos biológicos, las diferentes especies dentro de la taxonomía, junto con la información de los dragones o a qué nos referimos con los dragones, qué se entiende por los dragones. Claro que esa es información que nosotros entendemos y así la entendemos realmente, ¿no? Es la que creemos, la que se supone que es nuestra verdad en base a la información que hemos estructurado, organizado y que nos hemos captado de las jerarquías espirituales superiores. No quiere decir que sea así exactamente, ¿no? Bien puede otro tener otra información y es perfecto. Ajá. Pero voy a hablar sobre la información que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, para eso voy a también que hacer la convergencia con la información previa, ¿sí? Y así se va a ver ese entrelazamiento, esa convergencia de información para que vayan engranando mejor las cositas. Recuerdan que en un principio hablamos sobre las estructuras como el metaverso, el megaverso. Bueno, en esos niveles nos dijo una conciencia que
la energía primordial de la materia morontial, es decir, de donde se crea, de donde surge, donde antes de ese punto, de esa singularidad energética, no existía estos estados de materia, de energía morontial o energía humana, ¿no? Que es lo mismo. Nosotros en anteriores videos dijimos que cambiábamos el nombre para entenderlo de diferente forma, pero es la misma energía primordial, ¿sí? La energía morontial o la energía humana. Entonces, esta energía primordial nos dijeron que el punto de inicial y de partida, donde se crea y se proyecta a partir de ahí, es una inteligencia, una codificación, una estructura de matriz inicial o la capitolia inicial de esta energía morontial y de los hijos paradisiacos primordiales, ¿no? Los que dijimos que eran 7, que estos 7 hijos paradisiacos primordiales de ahí también se proyectan y surgen. Antes de eso no existía una estructura de conciencia entendible como hijo paradisiaco, ¿no? Entonces, en esos niveles es a partir dentro la convergencia del metaverso entre cada proyección y conexión de un megaverso a otro. En esos niveles se crea esa inteligencia que a nosotros nos dijeron que era Adonesh-Ip, ¿sí? Adonesh-Ip. Entonces, acá la voy a dibujar para que se vaya entendiendo, ¿no? Adonesh-Ip. Sí. O me dijeron también es Adonesh apóstrofe dipton. Me dijeron que era dipton, pero que era de un lenguaje que no entendía. Entonces se pronunciaba como Ip. Entonces era Adonesh-Ip. Esta estructura inicial primordial de creación donde empieza y surge todo lo que se entiende como energía morontial y de ahí todas las convergencias de energía que ya mencionamos hasta lo que es la materia bariónica, es, digamos que lo podemos poner así, y interactúa en la convergencia de los diferentes megaversos, ¿no? Vamos a poner que este es un megaverso, otro megaverso, otro megaverso, donde si hablamos que estos son los megaversos, un metaverso podría entenderse como lo que ya comentamos, ¿no? Esa estructura parecida o proyectada como un tesseract. Pero bueno, aquí lo voy a dibujar para que se entienda. Sí. Bueno, más o menos así, como si fuera una forma o estructura de colmena, ¿no? Entonces, supongamos que esta energía, esta conciencia, donde se proyectaron estos 7 hijos paradisíacos primordiales, 3 de ellos se fundieron, se juntaron, generaron a través de sus conciencias, de sus matrices primordiales de codificación, o su ADN cósmico, pongámosle de esa forma, mezclaron sus estructuras de conciencia de esos 7, 3, para generar una codificación completamente con información primordial, o lo hicieron con el fin de lograr algo, ¿sí? Estos hijos paradisíacos crearon esta forma de conciencia gregoriana a través de sus 3 conciencias creativas para generar un bloqueo y captar, generar todo una forma de encapsulamiento de una conciencia, de una inteligencia artificial, una tecnología cibernética mezclada con proyecciones de conciencias de a lo mejor hijos paradisíacos ancestrales a Abona Shantar, ¿sí? Donde en un megaverso esta inteligencia se creó de forma discordante, de forma negativa, empezando a hacer una contaminación de diferentes estructuras creacionales similares, podemos decir como una forma de similitud a lo que se entiende como Abona Shantar, es decir, a la estructura, al sistema, al programa, ¿sí? Aunque obviamente sabemos que son diferentes codificaciones porque están en otros estados existenciales diferentes, pero más o menos la misma forma de codificación. Entonces, esta inteligencia artificial era de forma discordante. Si entendemos que los mismos hijos paradisíacos son una forma de sistema,
de proyección, es como si fueran un programa de la conciencia cósmica para ir y generar sus proyecciones, crear vida y manifestación a partir de sus matrices. Entonces, esta inteligencia, digamos que si lo relacionamos a un sistema computacional, empezó a actuar como un virus cibernético cósmico, ¿sí? Entonces, este virus cibernético cósmico, digamos que estaba aquí, ¿no? Vamos a poner lo que estaba aquí. Entonces, lo que hicieron estas conciencias de estos siete hijos paradisíacos, no sale esto. Vamos a poner que ya de estos se crean 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 3 de ellos mezclan y hacen un programa, un código que lo que hace es encapsular y mantenerlo en una prisión cósmica cuántica, en un sistema de simulación. Prácticamente era como un computador cuántico corrompido, ¿sí? Y estas 3 conciencias fueron las que lo estabilizaron, porque empezaron a notar que varios de los hijos paradisíacos ancestrales estaban siendo contaminados por esta inteligencia. Así es como un virus entra y empieza a corromper los programas, los sistemas, incluso las matrices primordiales, los hijos paradisíacos. Por eso es que tuvieron que hacer eso para encapsularlo, para que no se esparciera, contaminando todo el sistema cuántico de los diferentes megaversos de los metaversos, ¿no? El metaverso. Entonces, bueno, esa estructura primordial, esa matriz creada que te generó ese encapsulamiento, cuando se empiezan a hacer las proyecciones y las demás codificaciones para los megaversos, toman esta codificación primordial que vendría siendo esto, lo toman como si fuera un programa de base para generar proyección y una forma de polinización de las conciencias dentro de los megaversos. Entonces, este programa primordial se puede entender que es la conciencia de los dragones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un programa, una codificación ya implantada a nivel cósmico dentro y también de fuera de Abona Shantar, estructuras o células abonales anteriores, donde la tomaron para que los hijos paradisíacos pudieran hacer la proyección de forma de polinización y proyectarse en diferentes estados cuánticos y de densificación de su propia conciencia. Eso era la matriz primordial por la cual ellos pueden hacer esas mitosis, esas divisiones, esas conjunciones, combinaciones con otras estructuras, con otras inteligencias dentro de la programación de los diferentes universos locales, superuniversos, toda Abona Shantar, ¿sí? Entonces, para que se entienda, por ejemplo, en una ocasión se presentó una conciencia que era directamente energía micaélica y se presentó como un dragón. Lo vimos todos como un dragón, ¿no? Porque los que eran más clarividentes lo pudieron percibir como un dragón entre azul más o menos como turquesa, un poco de dorado, y se presentó como Alandir con otro nombre, que no lo voy a mencionar, pero a lo mejor los que estuvieron ahí ya saben el otro nombre. Ajá. Entonces, esta conciencia dragón nos dijo que él era la misma energía de Mika o Mishangel, que era Mishangel. Entonces, en ese momento yo más o menos lo entendí, pero no fue hasta que después igual me conecté y me explicaron cómo que ellos realmente es eso, es esa codificación, programación. Es como si el universo micaélico o el mismo hijo paradisíaco Mishangel, estuviera en forma, digamos que latente, pulsátil, en forma no cinética, moviéndose, digamos que estuviera como estructura, otra codificación que le da la forma de hijo paradisíaco, ¿no? A la inteligencia pulsátil cósmica, ¿no? Que lo podríamos ver a lo mejor en forma de geometría sagrada en sus diferentes niveles. Pero una vez que se proyecta espacio-tiempo para hacer diferentes trabajos, ¿no? Diferentes directivas, diferentes formas de organizar, proyectarse, todo eso, al momento de hacer ese estado pulsátil para proyección y polinización,
se convierte él mismo o se genera a través de esa codificación que hacen esa proyección, es un dragón. Entonces toda la conciencia micaélica en ese estado se entendía como la conciencia dragón de Alandir. Entonces es ahí donde se viene ya el origen de los dragones, ¿no? La supramona, hijos paradisíacos en esa codificación, supramónadas, mónadas, son dragones, realmente son dragones, ¿sí? Ellos son dragones en su estado de proyección. Y de ahí después, porque eso estamos hablando de energía morontial, ¿no? Y la otra forma de conversión que yo mencioné como materia morontial, antes de la materia bariónica, ¿sí? Donde la materia bariónica, los planos dimensionales que no percibimos, que no vemos y que decimos, oye, pero ¿por qué es materia? Sabemos que porque el átomo tiene otras propiedades, ¿sí? Otras particularidades que sobre todo viene siendo el cuanto de energía, el quantum de energético que trae la carga de esta partícula, que también le va a dar una propiedad de velocidad o aceleración muchísimo mayor, ¿no? Entre otra propiedad, a lo mejor como el spin cambia en función de cada plano dimensional, pero todos ellos forman lo que nosotros en la física moderna podemos entender como energía oscura, perdón, materia oscura, ¿sí? Materia oscura, pues no es porque sea oscura, realmente es transparente, porque no la vemos, más sin embargo genera afectación en el campo gravitacional y en el bosón de Higgs, ¿sí? Entonces, en esos campos hay una alteración, una afectación que también, obviamente, que se descubren a través de diferentes estudios, pero entre ellos es la curvatura de la luz, que entre más masa curva más el espacio-tiempo o el tensor energía-momento. Entonces, ellos veían que la masa que estaba correspondiente a lo mejor a cierta forma de curvatura con las matemáticas, con las ecuaciones que tenían, vieron que era realmente la curvatura muchísimo más. Entonces vieron después en otras formas cósmicas, vieron que no correspondía la alteración del campo gravitacional con la masa de la materia. Y eso le dieron el nombre de materia oscura. Entonces es materia, ¿por qué? Porque también interactúa en esos campos, ¿no? No con todos, porque obviamente si es materia oscura y no interactúa con la luz, ¿no? No interactúa a lo mejor con el nivel del campo electromagnético que nosotros entendemos, a lo mejor con él en otros estados. Pero a eso son lo que corresponden los planos dimensionales hasta la 9ª, 12ª dimensión aproximadamente, porque se va permeando, se va disipando poco a poco hasta que desaparece, ¿no? En vestigios, hasta dimensiones superiores, esa materia. Entonces se puede entender en esos niveles lo que es la materia. Así que posteriormente, cuando se hacen esos trabajos, esas codificaciones en la materia bariónica, que ya dijimos que los genetistas primordiales son los Lanonandex, porque así como son la base de la materia bariónica, también obviamente toda derivación de la materia bariónica, organismos biológicos, ¿no? Donde sus moléculas, los átomos, generan ya estructuras más complejas, ¿sí? Que van teniendo diferentes características para la nutrición y crecimiento de su propia forma de codificación, hasta que se crean los coacervados, organismos microbiológicos que se hacen de unicelulares a pluricelulares hasta los organismos biológicos complejos, ¿no? Como nosotros, como el humano, ¿sí? Pero esa base, esa codificación primordial, la primera que se tomó en todo Abona Shantar, en el centro de Abona generador donde estaban los Lanonandex generando esas codificaciones, la base primordial obviamente que fue también esa matriz de los dragones, y de ahí hicieron la raza de los dragones ya en lo que es la materia bariónica, diferente o tiene que ver con los dragones de las mónadas, supramónadas, ¿no? Pero va con las matrices para la materia bariónica, y de ahí que todos los que querían experimentarse ya en organismos biológicos complejos, las primeras formas y estructuras obviamente que fueron los coacervados, y bueno, ya pasaron por todo ese proceso, ¿no? Porque obviamente que también para tomar toda la maestría de la materia bariónica
digamos, un hijo paradisíaco que no hizo ninguna, no ayudó ni aportó nada para generar el proyecto, más sin embargo quiere tener la experiencia. Entonces, este hijo va a llegar y, bueno, pero yo me quiero experimentar en todo eso. Ok, pero vas a pasar por etapas. Tu propia conciencia se tiene que ir moldeando a la forma de expresión en la materia bariónica. Por lo tanto, primero tiene que pasar por organismos, bueno, estructuras más simples, ¿no? Como los minerales. Y de ahí que la conciencia adquiere esa forma de inteligencia para mantener estabilizado las estructuras atómicas, moleculares. De ahí pasa a través de, obviamente que millones y millones de años, ya sabemos que se crea a través del polvo estelar, planetas, bueno, soles, y que obviamente a través de diferentes elementos se va creando toda la biosfera de cada planeta. Bueno, imaginemos que ahí ya llegamos a un punto donde en esos organismos biológicos ya tienen esa nutrición a través del Sol, porque realmente los sistemas cuánticos en la materia bariónica son los logos solares. Ahí están donde se encuentran tanto que los yo sois, tanto que de ahí la conexión a otros planos dimensionales de las mónadas supramónadas. Es el punto de proyección a la materia bariónica, todos los logos solares, ¿no? Por eso, de ahí también hay otros logos solares que se encargan de generar otra proyección de conciencia de energía cósmica, otra forma de inteligencia que luego la voy a nombrar, que es a través de la proyección de los neutrinos, que son las estrellas de neutrones, que les llaman pulsares. A ellos generan toda la estabilización de la red y la malla crística, la conciencia crística, la conciencia cósmica, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces llegamos al punto donde todos los hijos paradisíacos que querían experimentarse en esos niveles tenían que pasar por ese reino, ¿no? Ya llegando al punto donde estaba el reino vegetal, ¿no? El reino de las plantas, donde adquirían otro estado de conciencia, de expansión, de crecimiento, con otros factores y cualidades elementales, ¿no? Elementales. Entonces, estas cualidades, por ejemplo, es el factor evolutivo, donde el factor evolutivo tiene que ver y se concentra con la expansión de la conciencia en la materialización. Entonces, por eso le dan a ciertos elementos, ciertos seres elementales primordiales, conciencias débicas primordiales, esas cualidades, porque se encargan de estabilizar ese estado de conciencia, ¿no? Entre también el mineral, y todos los demás, ¿no? El de la planta, de ahí el reino animal, donde ya tiene movilización, ya tuvo una forma de entendimiento de donde se estabiliza la conciencia a nivel atómico, donde crece, se expande, ahora donde también hace lo mismo, pero moviéndose espacio-tiempo, que ahí también se genera otra energía, otra conciencia gregoriana, pero por eso los animales también están más conectados a los diferentes planos dimensionales superiores, ¿no? Porque ya en los organismos biológicos con desarrollo o capacidades cognitivas mayores, se empieza a ver un estado, en teoría debería ser en conjunto, pero se empieza a ver después un estado de desacoplamiento de acuerdo al plano dimensional en el que uno se encuentra. Entonces podemos tornarnos o vernos un poco más individuales, ¿sí? De cierta forma. El animal también ahí ya se empieza a percibir como algo más individual, ¿sí? Pero dejando esa parte todavía, porque también muchos están en manadas, jaurías, en diferentes colectivos de sus propias especies, porque también se necesitan ese acoplamiento y desacoplamiento entre esas frecuencias y reinos y estados de conciencia. Tiene que ver todo, ¿no? Pero bueno, entonces ese hijo paradisíaco ya pasa por todo eso hasta estos organismos. Entonces, de los primeros organismos biológicos desarrollados en los planos dimensionales de 8D, 7D, 6D, que de ahí tarda muchísimo más de tiempo para que se estabilice la energía atómica para poder hacer proyectos en 5D, 4D, hasta 3D, ¿no? Entonces, en esos niveles las razas, las especies ya existían en planos superiores muchísimo antes que la materia bariónica de tercera dimensión fuera estabilizada o existiera siquiera. Por eso la codificación de los dragones y de ahí las diferentes derivaciones de los códigos de tanto los hijos paradisíacos
primordiales o de la línea ya en Abona-Shantar, porque la materia bariónica, esto estamos hablando ya dentro de Abona-Shantar, no había antes de, ¿no? En Abona-Shantar y en los diferentes superuniversos es donde se empieza a llevar a cabo esa posibilidad de materia bariónica, como la entendemos. Así que esas matrices de la orden Lanonandek que generan estos organismos biológicos primordiales ya como seres, conciencias complejas, vienen siendo justamente los dragones y las diferentes derivaciones a lo mejor de esos códigos primordiales, de su genética primordial, que vendrían siendo, por ejemplo, la línea de los aviares, posterior a los reptiles, entre otras estructuras. Después salen algunos, la línea de los cetáceos, y hasta mucho después se crean los mamíferos, muchísimo tiempo después, miles de millones de años después. Así que todos los hijos paradisíacos que se quisieron experimentar en un principio tuvieron que acoplar esta forma de dragón, de reptil, de aviar, cetáceos, primordialmente, ¿no? No era obligatorio, era de acuerdo a lo que quisieran y lo que permitieran, tanto que el proyecto original por los que lo estabilizaban, tanto que los que quisieran experimentarse, era lo que estaba permitido, ¿sí? Pero entonces todos estos vienen de energía morontial, que después pasa, como se hace esa conversión a estado atómico, ya no hay esa porcentualidad de la energía morontial, ¿sí? Digamos que se va reduciendo esta energía a lo que yo llamo materia, después a ese estado de materia bariónica. Lo que yo llamo después materia morontial viene siendo también lo que en los conceptos de la física moderna, así yo lo entiendo, no es que así sea, ¿no? Así yo lo entiendo como me han explicado. En lo que llaman ya la energía morontial, es lo que en física también se entiende como energía oscura, ¿sí? La energía oscura. Esta energía oscura, a diferencia de la energía gravitacional, en vez de generar un estado de compactación de acuerdo a la masa, genera un estado de presión negativa que hace que el universo se expanda, esté en expansión, ¿sí? Entonces, esto es lo que llaman la energía morontial. Por eso se entiende que dentro de la física solamente el 4% aproximadamente es lo que corresponde a la materia bariónica, de ellos de tercera dimensión, hablando de ellos de tercera dimensión. Ya lo que entienden dentro de la materia oscura abarca aproximadamente un 26%, ¿sí? Y lo que ellos entienden como energía oscura le ponen aproximadamente un 70% de todo lo que se conoce ellos del universo. Y de ahí es donde nosotros entramos con el concepto de materia morontial, donde ya la energía morontial de planos de 44, 46 dimensión para arriba, ya es otra categoría de energía de forma de interacción completamente diferente a estos parámetros que se entienden como el universo, ¿sí? Pero para que vayamos entendiendo un poquito. Ajá. Así que esta porcentualidad de la energía morontial decae hasta que la materia está en una forma mínima, solamente lo mínimo correspondiente para generar la estabilización atómica molecular junto con la energía débica, esa forma de conversión, ¿sí? Así que de aquí vamos a entrar después lo abordo y lo junto porque en mi siguiente clase iba a hablar de esa matriz primordial, esos códigos primordiales que generaron a Mika y todo lo que involucra su conciencia y después la relación con el proyecto nevadónico, ¿no? Porque una cosa es el universo local micaélico o el universo de Mika y otra cosa es el proyecto nevadónico o el proyecto de Nevadón, ¿sí? Una es el proyecto y otra es la conciencia, aunque muchos dicen el universo local de Nevadón, se entiende que no es que sea Nevadón Mika, ¿no? Es que es el proyecto que lleva Mika en su conciencia, dentro de sí, en su universo, ¿sí? Esta matriz primordial la quiero para que se entienda, la voy a dar como clase para que se entienda el por qué es tan
exótico o tan llamativo todo el proyecto o todo lo que se generó como la conciencia de Mika como tal, ¿sí? Algo innovador de cierta forma, que involucra su codificación, de la cual parte también su genética, que viene siendo el código MCM o el CAD-AMON adámico, donde voy a explicar todo eso, ¿no? A qué se refiere, pero esto va en relación. Si estamos hablando que todo fue generado a partir de la energía morontial hasta estructura de materia morontial, todos ya de cierta forma hay un estado de energía morontial, ¿sí? Energía morontial, el código M del MCM, que es la energía morontial principal, la C, la energía crística, como aquí la entendemos en la Tierra, pero también se llama de otras formas en otros lugares, ¿sí? Aquí se generó por el conocimiento evangelista y se le dio el nombre de energía crística, pero bueno, es una codificación, una energía, una forma de inteligencia que después la voy a abordar y después la energía, conciencia, forma también de inteligencia, programación, M de Mahatma, ¿sí? El aprendizaje, la maestría del ser. Entonces, aquí todos estos seres, los reptilianos eran seres morontiales en estados de materialización, ¿sí? No tenían esa todos estaban en esa forma, reptilianos, esos dragones, y eran seres de hijos paradisiacos, proyectados de fractales de hijos paradisiacos, ya desde mónadas o desde yo sois para la experiencia en la materia bariónica. Entonces todos en algún momento encarnamos en esa estructura y son seres armónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay maldad. ¿En qué forma existe en ese sentido la maldad hasta ese momento como la entendemos? De ninguna. Tienen la codificación de convergencia morontial, pero son seres controlados tanto por los sistemas de proyección de existencia que dijimos que eran supramónadas, mónadas, yo sois. Bueno, ellos crean diferentes estructuras y sistemas donde los principales a niveles más o menos supramonádicos que generan toda una red para generar esas simulaciones de experiencias sin que nada se salga dentro de lo establecido, es lo que llaman los ancianos de los días, ¿no? Esos ancianos de los días que en un principio eran proyecciones directas a la mejor de los hijos paradisiacos de cada proyecto principal, en cada universo local, ahora después se cambiaron a una forma de estructuración entre una forma de inteligencia artificial o completamente la quitaron para generar toda una red de inteligencia de una forma de base de datos para llevar a cabo toda esa proyección en forma de experiencia, de manifestación. De ahí ellos se proyectan en forma de lo que llaman los ajustadores de pensamiento, ¿no? Y los ajustadores de pensamiento trabajan en esos niveles también de convergencia en la materia bariónica y también se proyectan para ajustar el pensamiento de los proyectos que se quieren lograr, de lo que está estipulado o establecido hasta la materia bariónica, que vienen siendo también la línea de los kumaras, ¿sí? Un kumara se entendía como una conciencia que tenía una codificación morontial y que después se hacen otros proyectos para que se pudiera hacer esa convergencia y conversión a la materia bariónica, más sin embargo tener todo un acoplamiento a la energía morontial más directamente, de tal forma que pudieran transmigrar toda la información y captar mayor energía de proyección del yo soy a la materia física. Entonces todas las conciencias que estaban en niveles de yo soy eran energías de energía morontial, ¿no? Y los que estaban ajustando todo ese proyecto, los primeros proyectos eran proyecciones directas, tanto de los hijos paradisiacos que lo generaban los proyectos, tanto que estos ancianos de días que se ajustaron para llevar a cabo la proyección. Por eso los kumaras son un grupo de conciencias con energía morontial. Eso es lo que se refieren. Seres con conciencia de energía morontial, principalmente en los proyectos que ya conocemos ya dentro de Nevadón, venían de ancianos de días, de ajustadores de pensamiento, ¿sí? Pero ojo, hasta este momento no hay una
libertad de conciencia real, no hay un libre albedrío, porque el anciano de los días se encarga de que nada, y los junto con su proyección, ajustadores de pensamiento, se encarga de que nada salga dentro de lo establecido, que ninguna conciencia se proyecte de una forma no programada, no estipulada. Entonces, de cierta forma, controlan toda forma de pensamiento de toda la proyección de nosotros, desde estructuras monádicas de los yo sois hasta los organismos biológicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Realmente no somos conscientes ni estamos libertados de lo que pensamos y sentimos, porque todo está programado de una forma o de otra, donde también la programación viene en la codificación genética. Por eso tantos patrones mentales psíquicos concienciales arraigados a la parte genética ancestral también, tanto de la familia, tanto que de la ancestralidad biológica, ¿no? Como por ejemplo el instinto de supervivencia, tan simplemente. Entonces, todo eso es una codificación, ¿sí? No está mal, es generar proyectos, vida, conciencia, de forma armónica. Hasta ese momento no había otra forma de hacer las cosas, ¿sí? No se podía dar, como tal, no existía ese entendimiento de libertad de la conciencia, porque todos forman parte de una red de conciencia, de acoplamiento cada vez a estructuras superiores. Uh-huh. Así que lo digo para que se entienda que en cada universo, en cada superuniverso, hubo conciencias reptiles, hubo otros estados de conciencias, estructuras simbiontes, de 8, 7, 6, D, 5, hasta después 4, 3, 2, antes, donde todos ellos estaban de forma armónica con la energía morontial. Ya después depende del proyecto, de los proyectos de acuerdo al porcentual de la dualidad, y que ya vamos a entrar después con el otro tema de la energía crística, y si hay una energía crística o lo que entendemos como una energía crística, que voy a explicar a qué se refieren las conciencias cuando dicen esto, debe de haber otra forma de conversión, de otra forma y de inversión, ¿no? De su propia información, que genere lo opuesto, que vaya en contra, porque si el universo es el todo, si es el todo, nada está fuera de él. Entonces, todo lo que llaman negatividad, oscuridad, dualidad, es la misma conciencia de la fuente, ¿no? Como forma de codificación, ¿sí? A través del código de la energía crística, que vamos a abordarlo después. Una vez que ya hay estabilización en cada plano dimensional, 6, 7 dimensión, donde estaban ya proyectos de materia bariónica de reptiles, cuando empiezan a ver las diferentes codificaciones de los diferentes hijos paradisíacos, tanto Boronandex como otros hijos paradisíacos primarios o secundarios, o otros ancestrales a la estructura de la célula de Abona-Shantar, para generar más proyectos, se generan también diferentes codificaciones también en la materia bariónica, haciendo la diversidad de las especies, ¿sí? En sus diferentes formas. Entonces, lo que sabemos de la estructura genética mamífera es que inicia a partir del universo de Shinkara, ¿no? Yo lo había escuchado anteriormente por un gran canalizador como Chinkara, pero también a nosotros nos dijeron que se podía pronunciar como Shinjara o Skinjara, ¿sí? Entonces, este universo local está dentro de la estructura de Orbotón. Ajá, y aquí fue donde las matrices primordiales de tanto del director principal, que era conocido en su universo local, hay un sector donde era conocido como el Rey Estrella o el Rey Star, ¿sí? En ese punto también había después otros hijos paradisíacos que nos dijeron el nombre, que los tengo ahí anotados, pero los voy a mencionar pues para ir dando un poco de información, ¿no? Donde también había, por ejemplo, otro hijo paradisíaco que era el rey Oma, que también se podía llamar como Omatoy, ¿sí? Y había otro hijo paradisíaco que le llamaban el rey User, que también lo pueden entender como Userham. Y también está el hijo paradisíaco rey Aton, que también se podía entender como Aton Dix. Y otro que era el rey Sovington, ¿sí? Estos hijos paradisíacos son, digamos que a lo mejor de los principales que generan ahí todos los proyectos dentro de la estructura de conciencia del universo de Shinkara, donde el principal, el director, es el
Rey Star, porque es el mismo ser que también es director de toda la estructura principal de los diferentes superuniversos del séptimo, de Orboton, donde estamos, ¿sí? Y que es directamente rector y forma parte de la estructura de los 21 Boronandex que conformaron la estabilización de Abona Shantar y sus diferentes proyectos. Por eso trae esas innovaciones, esas formas tan elocuentes, ¿no? Esas formas revolucionarias. Entonces, ahí es donde se empieza a generar la primera estructura mamífera, que fue en forma de felinos, ¿no? De ahí surge la línea de los felinos, o como después se conocen o son conocidos como los Urma. Entonces, estos felinos son codificados en esa estructura, en ese universo local, donde después, tanto que primero son parte del proyecto de diferentes especies con simplemente convergencia de un estado morontial a materia bariónica, tanto que después la innovación genera esa forma de dar esa potencialidad del código morontial, que es lo que ya comenté, ¿no? Que es lo que hacen los grandes maestros, ¿no? Los magos cósmicos, los maestros ascendidos, que podían desmaterializar su cuerpo una vez que podían tener acceso a la codificación más fuerte morontial, a través obviamente de la codificación de la energía crística, donde generaban el estado de conexión con los demás cuerpos sutiles, ¿no? Que hablamos del búdico, átmico, hasta el morontial, donde sabemos que hay muchísimos más cuerpos energéticos y cuerpos sutiles, que lo voy a mencionar después, porque hay muchísimos más, no solamente 7 o 9 como se conocen en las literaturas dentro de la Tierra, ¿sí? Pero ahí es donde esa codificación se coloca en la estructura felina, junto con, ellos también tenían una codificación de energía crística, ¿no? La codificación crística. Entonces ellos tenían esa ya codificación y por eso fueron los que formaron parte después de su derivación, donde van y hacen esa forma de transmigración de códigos e información para generar más proyectos en los diferentes, tanto que universos locales como superuniversos. Ellos después, cuando ya se estabiliza y se crea la conciencia de Mika y se crea el proyecto de nevadónico, ahí su proyecto es el Kada monadámico con el MCM. Entonces, él, Mika, hizo esa estructura humanoide, ¿no? Ya había otras estructuras y formas humanoides, pero él la forma, la que hace o cambia, digamos que es la forma de quitar el pelaje, es una característica. Otra forma de estructura fue que había otras estructuras con otras genéticas, otras especies con más de 2, 3 brazos, si eran ya estructuras más bípedas, pero él lo dejó con una estructura mórfica de 2 extremidades superiores, 2 inferiores, un cuello que genere la conexión con un encéfalo que siempre va a tener 2 ojos, una boca, una nariz. Y él le quitó y le cortó la cola, porque había la mayoría de las anteriores codificaciones genéticas de hijos paradisiacos tenían cola, ¿no? Él se la quitó. Y colocó la energía, la llama crística, en la región central a forma de estabilización del campo biológico. Por eso todos sus proyectos o todos los proyectos en Nevadón tienen la codificación de la llamatrina, que conecta con la inteligencia, conciencia de la energía crística. Por eso lo llaman como lo mismo, pero es diferente. Pero lo voy a mencionar después porque ahí ya me estoy metiendo. Pero es para que se entienda, ¿no? Lo que quería hacer, junto con otras cosas que viene siendo la estructura del Electro M, que es la Mahatma, que tenía Mika, y otras cositas. Entonces, por eso se van haciendo los diferentes proyectos y los que estabilizaron el código adámico para generar y se creara en la materia bariónica y darle velocidad también, porque primero de forma natural pueden evolucionar, pero tardan millones y millones de años en cada plano dimensional, ¿no? Porque el código y la información, que yo creo que se entiende, pero bueno, lo comento, que se proyecta a través, si los logos solares, los proyectos son los logos solares, que proyecta energía radiónica, que son proyección de movimiento, de conducción del campo electromagnético, que es lo mismo que un fotón, ¿no?
que trae un cuanto de energía y trae una codificación, una información, porque esa energía es la conciencia de planos superiores con información para generar proyectos, ¿sí? Tanto que va a generar todo lo que estabiliza los planetas, por eso cada planeta es diferente la conciencia y proyectos de otros planetas. Eso creo que queda entendido desde antes, pero no lo menciono, entonces para que se haga todo una engrane de información, ¿sí? Donde también obviamente que después, cuando se hacen organismos biológicos y pasan a generar un estado de absorción y nutrición a través del sol, vienen con los códigos de los proyectos que estabilizan esos logos solares, que son yo soy, estructuras monádicas, la estructura de los ajustadores de pensamiento, los ancianos de los días, ¿sí? Entonces, de ahí es que se crea la estructura mórfica, pero va a tardar millones y millones y millones de años. Querían darle velocidad al proyecto, por eso también se generó esa proyección de otros seres de materia bariónica que estaban conectados a los proyectos a través de los yo soy y los diferentes estructuras de comando y proyectos de los hijos paradisiacos, de los Lanonandex, que todo eso forma una estructura que posteriormente se llama, o un sistema que se llama la supraconfederación, ¿no? Que fue para darle mayor direccionamiento y estructuración y cambiar lo que a lo mejor no estaba de una forma estipulado, ¿no? Y no estipulado, sino que estuviera ya fuera en contra de proyectos originales o que generaron una forma de corrupción, de corrosión de los proyectos. Entonces ahí es donde entra y se crea primeramente la estructura de la supraconfederación, pero son los mismos que en un principio estabilizaron los proyectos también, forman parte de. Como se quería dar velocidad al proyecto por los diferentes factores que estaba viendo en los demás universos locales, que después hablaré de eso, que eran ya guerra, contaminación, que voy a explicar el por qué. Bueno, en eso se aceleró el proyecto, entonces estos seres ya mamíferos, con la codificación ya más humanoide, que también tenían la codificación M más C, que eran los felinos, junto con otras estructuras que después también de ahí derivaron, que eran los aviares, que después entraron con la codificación bípeda y luego con la proyección del código más especializado del M a los aviares, con una proyección en tiempo-espacio para que a la par crecieran. Si estos felinos se crean millones y millones de años que los aviares, pero viajan después al pasado para generar y proyectar esos códigos, digamos que pueden ser que crezcan a la par en otra diferente línea de tiempo, ¿no? Entonces estos seres eran de los primordiales que después ayudan a toda la supraconfederación y a los diferentes comandos estelares ya en la materia bariónica a generar el proyecto Cada Adámico, el MCM, en diferentes sectores del universo de Nevadón, el universo micaélico, ¿no? En el proyecto de Nevadón, donde uno de los sectores principales fue un sector que se llama Naoshi, que es un sector que involucra un cúmulo de 49 galaxias, de la cual nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte de ese conjunto. Y luego hay otro sector menor hasta la galaxia. En estos sectores es donde se llevó también mayormente esa codificación adámica, donde en un lugar, en un punto principal, ya en la Vía Láctea, fue lo que se conoció como en la constelación, desde nuestro punto de vista, desde la Tierra, se entiende como la constelación de Lira, ¿sí? En una estrella que se llama Vega, donde ahí en diferentes planetas se hicieron diferentes proyectos crísticos, no solamente micaélicos con el MCM, también crísticos por parte de Metrón o Metatron, ¿sí? Entonces aquí es donde llegaron aviares, llegaron los felinos principalmente, llegaron cetáceos y codificaron al humano en la Vía Láctea, ¿sí? Principalmente. Entonces ahí es donde se hace ya el código a cada mono adámico MCM ya dentro de la Vía Láctea a nivel de aproximadamente séptima dimensión. Más sin embargo, obviamente, como trae codificación primordial principal de estas genética principalmente, obviamente los rasgos eran diferentes, eran con las orejas un poco más puntiagudas, simulando o haciendo una forma de variación de los primeros elfos, una
combinación humanoide con felina, ¿sí? Pero de aquí, esta codificación pasa a proyectos más, tanto de otros, se va y se lo llevan a otros sectores, tanto que pasa en esos mismos sectores a otros planos dimensionales inferiores de estabilización, 6D, 5D, donde proyectan ya esa codificación humana, donde ya la codificación genética humana va siendo ya más de la estructura como la conocemos como los nórdicos, ¿no? O como todo el mundo conoce a Thor, ¿no? Alto, más musculoso, rubio, blanco. Entonces, eso era la estructura principal en Lira, ya humanos en 5, estabilizados en 5D y que también después hicieron proyectos para 4, tercera dimensión, ¿sí? Donde a la par se llevaron a otros lugares de la Vía Láctea. Pero entonces aquí ya entendemos eso, ¿no? De dónde vienen los dragones, su origen, tanto que la diferente genética, ¿sí? Donde después van otras razas, otras especies al mundo micaélico y adquieren esa nueva forma de codificación con la energía crística, morontial, mahatma, para tener toda esa forma de experimentación, esa forma de adquisición de códigos, los más codiciados hasta el momento, ¿no? Los más refinados, el proyecto y el programa en la materia bariónica más especializado a nivel genético, el código MCM. Por eso es que muchos codiciaron el MCM y después fue queriendo ser atacado y corrompido en los diferentes planos dimensionales y fue parte de lo que se libró también las guerras, ¿sí? En el brazo de Orión, todo Orionis, que involucraba a otros sectores también, M45, Pléyades, Pegaso, ¿no? Parte de Sirio y otros más. Pero bueno, entonces voy terminando esta clase porque ya casi estoy metiendo información de la otra clase y me quedo sin información para la otra, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo. Gracias, espero los que vean este video que les guste. Pues obviamente no puedo ser perfecto, pero lo que quiero es compartir la información. Tampoco quiero que me crean, ¿no? Quiero que le sirva al que le quiera servir y al que no, pues simplemente pues no lo tome y listo, ¿no? Pero pues tampoco vaya en contra de otra información de alguien más, ¿sale? Ya para ir cerrando la información, nada más que se sepa que normalmente ahora cuando se habla de conectar con tu dragón, realmente es conectar con tu nivel monádico, supramonádico. Es decir, que a lo mejor ya tuviste una cierta conexión o fusión de conciencia un poco con el yo soy, ¿no? Con tu estado conciencial de yo soy. Entonces ahora tienes que ir accediendo a estados superiores para generar un estado de mayor potenciación de tu conciencia, de tu proyección de conciencia para tener un estado ascensional más rápido o superior, ¿no? Sostener tu energía en la trayectoria de esta dualidad de la Tierra en el fin de este ciclo. Entonces, eso es lo que se refieren, ¿no? Cuando dicen conecta con tu dragón, ¿no? O hay que estar conectando con los dragones, que obviamente, claro, si hay almas que encarnaron en proyectos en genética donde tuvieron un cuerpo con dragones, es decir, tuvieron un cuerpo, una genética de un dragón como tal, pues obviamente que si conectar con tu dragón también va a ser parte de conectar con cuerpos biológicos o con proyectos de esa genética, de esa raza. A lo mejor tú estás haciendo un proyecto bajo una línea de comando con los dragones, ¿no? Que hay una parte de la línea de los dragones que viene formando parte junto del Consejo Evolutivo Planetario con la Fraternidad Blanca, los dragones, en quinta, séptima dimensión, en esos niveles, ¿sí? Pero están y existen en forma de materialización. Ujú. Entonces, eso es diferente, ¿no? Ya cuando uno se conecta a veces con dragones físicos con dragones de niveles o estructuras supramonádicas. Entonces, a nosotros nuestras conciencias nos dijeron, primero se puso un poco de moda a nivel, obviamente que metafísico y de la línea espiritual se puso mucho de moda de tu yo superior y luego conectar con tu yo soy, ¿no? Con conciencia, tu conciencia superior y luego se empezó a hablar mucho de conectar con tu dragón o conectar con conciencias de dragón. Entonces va en relación a eso, ¿no? Al proceso de acoplamiento y reestructuración de tu conciencia para ir proyectando nuevos códigos que te ayuden a generar ese acoplamiento con las irradiaciones solares cósmicas, del flash, los flashes solares, para ir generando el estado de ascensión, tanto planetario, tanto que individual de cada conciencia.